Bueno, pues tiempo ya para la conversación. Vamos a hablar de turismo, de sostenibilidad, partiendo de unas jornadas que se celebran mañana, un encuentro que se celebra mañana y el viernes en los Caminos del Agua, que se inaugura a las 9 de la mañana, y lo vamos a hacer con Patricio de Azcárate, que es delegado en la isla del Instituto de Turismo Responsable, que es uno de los entes impulsores de estas jornadas. Patricio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de estas jornadas, unas jornadas que se celebran mañana y pasado en los Caminos del Agua. ¿Cómo nacen esas jornadas y la idea de que se celebren en Lanzarote? Bueno, todo remontándose nace a 1995, cuando en Lanzarote se hace la cumbre que organiza la UNESCO y otras entidades internacionales para poner en el concepto de desarrollo sostenible en el mundo del turismo, que hasta ese momento no se había analizado. Y fruto de ese análisis de esa cumbre sale la Carta Mundial de Turismo Sostenible, y por eso nace el Instituto de Turismo Responsable. El Instituto de Turismo Responsable lo que quiere es poner en el mercado ese concepto de desarrollo turístico sostenible, y desde hace 20 años pues lleva trabajando en ese ámbito. Y claro, este año es un año bastante especial porque es el Año Mundial del Turismo Sostenible para el Desarrollo, declarado por Naciones Unidas, que es el tercer año en el que el turismo es un referente del Año Mundial. Y nace en Lanzarote este evento porque, además de ser un destino que es Reserva de Biosfera por UNESCO, que es un destino turístico sostenible certificado por el Instituto de Turismo Responsable, que está en el Año Mundial del Turismo Sostenible, se ha hecho un análisis, que es lo que saldrá en las conclusiones, las que están saliendo a través del Consejo Científico, conformado por más de 30 personas, para analizar cómo las empresas turísticas pueden participar del desarrollo sostenible en el marco de los 17 Objetivos de Naciones Unidas que se declaró en 2015. Por eso nace Lanzarote. Bueno, vamos a hablar de ese concepto de sostenibilidad ligado a la industria turística, ¿verdad? Que, bueno, si uno no profundiza demasiado, pues casi siempre se la podría dibujar, a lo mejor es un tópico, ¿no? Como el depredador de costas, de lugares, de territorios, para conseguir generar pues economía, etcétera, etcétera. Sin embargo, se introduce la sostenibilidad y se ha hecho necesario probablemente que también esté presente en la industria turística. Cuando hablamos de sostenibilidad en la industria turística, Patricio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo mantener un equilibrio en el desarrollo, en el impacto no solo medioambiental, porque realmente cuando uno piensa en sostenibilidad parece que solo es lo medioambiental, y no solo cuando tú analizas los 17 Objetivos de las Naciones Unidas, tienes temas ambiental, pero también tienes temas de impacto social, cultural, innovación, y es poner una metodología para que estas empresas puedan participar y obtener un beneficio económico, por supuesto, porque para eso son empresas, pero también un impacto positivo en el desarrollo social y el tejido de donde se desarrolla. Tengamos en cuenta que el turismo es de las pocas industrias del mundo que no se pueden deslocalizar. Si tú haces una fábrica de zapatos, te llevas los textiles a otro sitio, puedes hacer los coches en otro sitio, pero el turismo es donde estés. Y la base de ese turismo, que es una industria muy social, es el impacto social que está generando y la satisfacción del residente, del turista ir ahí, que va ahí y no va a otro sitio por un valor, ¿no? Por eso cuando nosotros, lógicamente, la industria no solo tiene un papel esencial, es que es el precursor y es la base, porque el turista vive de las experiencias que haga la empresa. El destino es el marco y el viajero es el que lo disfruta, pero es la empresa la que lo ofrece. Entonces hay que darle a las empresas no solo formación y tecnología y distintas herramientas, sino también una metodología para lograr ese camino, porque es un camino, es intentar mejorar para lograr ser más sostenible y equilibrar los impactos que siempre pueden haber negativos, pero intentar minimizarlos para impactar positivamente lo máximo. Y nosotros, Patricio, los viajeros, ya diferenciamos, o sea, somos en ese sentido mayores de edad y, bueno, a lo mejor elegimos un establecimiento que pueda tener una serie de sellos de calidad determinados frente a otros que a lo mejor no los tienen. Cada vez más, todavía al final es un cambio también que es un cambio cultural en gran medida, es un cambio de avance. Ahora las últimas encuestas dicen los millennials que el cambio climático es una de sus mayores preocupaciones,
y no me extraña, porque estamos viendo los efectos. Y bueno, como raza humana normalmente es lógico, pues hasta que no nos afecta, pues no tomamos conciencia. Lo que está claro es que el concepto de desarrollo sostenible cada vez se está metiendo más en la sociedad, depende de qué sociedad estemos hablando, pues no es lo mismo hablar de la gente del norte de Europa que de España, que de Latinoamérica, pero cada vez se está desarrollando más, cada vez está viendo más demanda y cada vez esa oferta lógicamente se está adaptando a eso. Y además hay que tener en cuenta, a nivel de la visión de la empresa, cuando tú optas por un modelo sostenible, finalmente estás optando por un modelo competitivo. O sea, a ser sostenible, porque ser competitivo es ser competitivo en el tiempo, y ser sostenible es ser sostenible en el tiempo. Si tú esos valores los juntas, al final estás viendo que puede ser competitivo a largo plazo y darle al turista algo diferenciado, diferenciante y de mayor valor añadido, donde el turista no diga, bueno, pues yo voy entonces a lo más barato o a lo... No, yo quiero ir a esto porque me da un servicio mucho más integral, y eso es una mezcla de factores del personal, de la gastronomía, de la música, del clima, lógicamente, pero bueno, hay climas que no son de sol y playa y tienen un turismo magnífico, entonces al final dar ese valor añadido, y el turista cada vez lo está demandando más. Bueno, son datos de ustedes, creo, el año pasado más de 30 millones de turistas visitaron destinos y hoteles relacionados con el certificado de Biosphere Responsible Tourism, ¿no? Efectivamente. O sea, es una cifra importante. Una cifra importante. Y en Lanzarote, vamos un poquito a lo local, Patricio. ¿Cómo estaríamos en el hipotético ranking, ¿no? ¿Superaríamos el 5? ¿Estaríamos por debajo? ¿Estamos en la línea? ¿Cómo está Lanzarote en ese? Lanzarote siempre ha desarrollado un modelo diferenciado, no solo con Canarias, sino con el resto de España. Y tengamos en cuenta que Lanzarote ahora mismo, digamos que es un destino de masas, son 3 millones de turistas, que no son pocos, pero cuando uno vive en el territorio a lo mejor no se da cuenta, pero cuando lo compara con otros territorios o ve la gente que viene, ahora mismo venía ahora como comenté, de ver la zona norte de la isla, unos representantes delegados de México, de Estados Unidos, y se han quedado maravillados de el buen desarrollo, el buen concepto que hay de la no masificación, paisajes conservados y bonitos, pueblos blancos preciosos, y la parte, lo poco que han podido ver, lamentablemente, que ya esperemos que puedan ver más. Efectivamente es un modelo muy competitivo. De hecho, ha sido competitivo que hasta ahora mismo, no solo porque hay otros países emergentes que no todavía están, sino porque sigue siendo competitivo, y el turista que viene a Lanzarote es muy repetitivo porque encuentra una satisfacción muy grande. O sea, que y eso me imagino que es un poco como un engranaje en el que no puede fallar ninguna pieza, ¿no? La parte pública, la parte de los institutos, la patronal, por supuesto. Desde que falla alguna de estas patas ya flojeamos un poco, ¿no? En Lanzarote creo que está todo el mundo implicado. Sí, absolutamente implicado, y como te decía, es la industria más social que hay, y cuando es una industria tan social, el impacto social es el primero, para bien o para mal, y es toda la sociedad, porque como vemos, vivimos del turismo, o sea, tanto el residente que no está disfrutando directamente o que no está viviendo económicamente el turista, está afectando al turista, y el turista hace un viaje de varios días donde ve y se relaciona con mucha gente. Ese conjunto, tanto de la administración pública, del empresariado, las patronales, el trabajador que está en el hotel o en el restaurante y que se forma, se preocupa, da un buen servicio, toda esa cadena de valor es la que al final el turista se vuelve con una satisfacción, y en Lanzarote está todo el mundo implicado, desde el más arriba abajo, pero no por hacer esa discriminación, sino en toda la cadena de valor. Claro. Vamos ya con las jornadas que se llaman la sostenibilidad como factor clave de competitividad en la industria turística. Vamos a empezar por ahí, es clave, por tanto. Es clave, sin duda es clave, porque como decía antes, cuando tú aplicas medidas de sostenibilidad en el marco de los 17 Objetivos de Naciones Unidas, estás mirando un impacto social muy importante, como es la pobreza o la hambruna, pero también impactos de nuevas tecnologías, como estamos desarrollando aquí el nuevo estándar para alojamiento Biosphere Smart Hotel, donde estamos analizando qué nuevas tecnologías innovadoras se pueden poner en marcha en un hotel para al final lograr ser más sostenible, y eso al final te hace ser más competitivo.
Y la competitividad hace que puedas aumentar ingresos, mejorar impacto a tus stakeholders, a tus conciudadanos, a tus trabajadores, conservar la idiosincrasia que te hace ser diferente, mejorar en la gastronomía que das, en la cultura global, y eso al final te hace ser más competitivo, porque entre otras cosas te diferencia con un modelo que no te vas a cargar, porque no es pan para hoy, hambre para mañana. Son 5 áreas temáticas, creo, ¿no? Las que abordan las jornadas. ¿A quiénes van dirigidas? ¿Quiénes vienen? ¿Qué personas vamos a encontrar los que vayamos a Jameos? A ver, los profesionales que han venido a estas jornadas son de muchas partes del mundo y son especialistas en sus distintas materias, cuando todos tienen lógicamente unos marcos conceptuales que se han ido trabajando previamente, que se trabajarán allí, que saldrán al final las conclusiones y que hacen el memorándum de Lanzarote, donde se analiza cuáles son qué metodología se debe seguir para lograr que una empresa avance en esa sostenibilidad. Y vienen representantes pues de Inglaterra, de Estados Unidos, de México, de distintas partes del mundo, también españoles y canarios, cada uno con una visión, pues por ejemplo una de las mesas de innovación y tecnología, otra de las mesas es de marketing, cómo darlo a conocer al turista, cómo explicarle, cómo hacerle copartícipe, otra es de la metodología o la forma en la que una entidad puede ir mejorando, qué herramientas tiene, y al final está abierto a todo el mundo, porque si bien, lógicamente, el profesional puede ser el que mayor esté impactado, esto es unas jornadas que son abiertas al público, puede ir todo el mundo que quiera, que se inscriba y acuda, porque al final es el ciudadano, es el turista, el que hace, todos somos turistas en algún momento de nuestra vida o en varios momentos, y tenemos que saber cuáles son los impactos positivos que podemos generar y cómo comportarse. Al final es un tema también educacional, y eso al final hace que cuando venga el turista se le exija un comportamiento y cuando tú vayas hagas ese comportamiento, y para eso está el manifiesto del viajero, que lo hemos desarrollado para ver, oye, los 17 objetivos de Naciones Unidas que engloban todas esas metas, 165 metas, cómo tú desde tu posición y de tu gestión puedes intentar mejorarlo. O sea que también, digamos, el turista tenemos nuestras propias responsabilidades. Claro, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Pero claro, y luego a través de conocer pues cuáles son pues los 17 puntos o lo que se le exige a un establecimiento, ¿no? con el certificado del ITR, de Biosphere Responsable Tourism, claro, es ver que, bueno, sí, lo vemos en los folletos y tal, lo vemos en la chapita, ¿no? Me imagino, en un sitio muy bonito, en la entrada del hotel, pero luego tenemos que saber si efectivamente concuerda una cosa con la otra, ¿no? Claro, ahí hay dos trabajos. Uno, que nuestro estándar, desde el principio cuando nació, se enfocaba mucho en información al turista y hacerle partícipe. O sea, decirle qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, para dárselo a conocer y los valores, porque muchas de las áreas, lógicamente, cuando nosotros hacemos son auditorías de tercera parte, es una certificación, son trabajos de cocina para adentro, el turista no lo ve. No conoce, claro. Claro, nosotros damos como entidad certificadora, damos garantía de que esto de atrás, aunque tú no lo veas, se está produciendo, y si no, no lo certifico, pero no solo hagas esto de la cara a la galería, dalo a conocer para que el turista te valore y te diferencie. Y es un trabajo muchas veces complejo ¿no? de cómo darlo a conocer. Ahí entra mucho también la psicología, ¿no? De qué decir, que tampoco es no cierra el grifo que no puedes gastar más, o a ti eso harías en tu casa, pero sí que sepas que aunque tú estés de turista y vayas a vivir relajado, vayas a estar en un sitio relajado, que el hotel se está preocupando, en este caso hablando de un hotel, se está preocupando por disminuir, que al final te hace más competitivo porque disminuyes tus costes y por lo tanto aumentas tus beneficios. Oye, y una cuestión que, en fin, me estaba planteando desde hace ya algún tiempo, y el trabajador hay que pintar, quiero decir, es parte importante, como es lógico, para que se desarrolle, pero yo me refiero a si el individuo, el trabajador, también se tiene en cuenta en esa sostenibilidad, la calidad del empleo. Claro. Por decirlo de alguna manera. Por supuesto, una de las áreas de la sostenibilidad que nosotros teníamos y que ahora con estos 17 objetivos hemos readaptado, pero es la implicación y la relación con el trabajador. Al final, si es una industria, un alojamiento muy pequeño, es que el trabajador son los mismos que los dueños, por lo tanto estamos hablando de lo mismo. Si es una entidad más grande,
Si el trabajador no está concienciado y si el trabajo no va alineado a los trabajos de la dirección, eso se queda en nada. O sea, porque la dirección puede decir yo quiero hacer pero tienes que hacerlo coparticipa todo. Y no solo en la industria turística, en todos los prácticamente ámbitos. todos los ámbitos. Sí, pero de la lo que me industria. refería es que efectivamente mayor será la implicación cuando mejor sea el trato. Claro, también. claro. Nosotros tenemos unos requisitos de tipo de contratación, mejora de sus condiciones laborales, para que al final haya un win-win en ese medio. Entonces él se sienta dispuesto, haga su trabajo lógicamente y dé un servicio de calidad, y al final el turista, porque al final el turista normalmente lo que recibe es el contacto del trabajador, no de la dirección. Es. O sea, y es el camarero en ese momento, o el que limpia, o el que... Y ese tiene que estar, tiene que saber, bueno, tiene que sentir a gusto, es que al final no es nada. Yo siempre digo, en plan de broma, o resumo mucho, o caricaturizo, ¿no? Que hay dos personas claves en un establecimiento, que es la persona que te toca limpiar en la habitación tuya y el del bar piscina, que son las dos. Y el de recepción también, que te recoge. Si me llevo bien con el del bar piscina, ya suficiente. estoy seguro de que las vacaciones van a estar bien. Y quiero decir que efectivamente, bromas aparte, tiene que ser personal que esté bien, con unas condiciones laborales buenas, Claro. pues para obviamente formar parte un poco, ¿no? Redondear, Sin digamos, duda, este sin duda. este Aquí hemos certificado. pasado unas épocas de unos tipos de contratos que están, espero que esto se normalice y se mejore, para no pasar, porque bueno, ha pasado en muchos sitios, no solo en España también, pero la externalización de servicios pues muchas veces ha conllevado una precarización del mercado laboral, y eso no debe ser el objetivo, sin duda. Bueno, y ese equilibrio entre el que ustedes vayan detrás de los establecimientos y que los establecimientos les pregunten a ustedes, ¿cómo está ahora mismo? ¿Tienen que tocar a ustedes a la puerta diciendo, oiga, existe un certificado, pum, pum, pum? ¿O ya son los empresarios quienes digan, ustedes son los de los certificados? Sí. ¿Qué hay que hacer? Al final es un círculo que va avanzando. Nosotros podemos tocar a la puerta, pero si esa persona, o sea, esa dirección normalmente, porque quien toma la decisión lógicamente es la dirección, no está de por sí implicada, difícilmente opta por un modelo sostenible, salvo que vea que el beneficio tangible es mayor que el perjuicio, y ese beneficio viene de que el turista lo demande. Así que es esa rueda en la que cada vez el turista lo va demandando más, cada vez nos pueden llegar más porque existe esa demanda, y aquel que a lo mejor no está demasiado concienciado se va concienciando porque entiende que ese es el modelo, y porque al final tú dices, pues, que voy a tener un alojamiento en los próximos 20 años y después ya se me va, o yo quiero que esto se mantenga a largo plazo, y no encontrarnos con zonas territoriales que al final pues se han cargado la gallina de huevo de oro. Bueno, pues nos ha encantado conocer un poquito más acerca de, en fin, de estos certificados, esta filosofía a través de las jornadas que comienzan mañana. Patricia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Y ustedes. muy buenas tardes. Placer, gracias. Bueno, y enseguida completaremos este contenedor informativo, como cada día en la tertulia. Hoy con periodistas nos acompañarán Soraya Morales, Saúl García y Domingo Rivero. Son apenas 5 minutos mal contados. Hasta dentro de un momento.